Comenzamos con la primera temática: Acuaponía revoluciona el mundo de la piscicultura. Le damos la bienvenida a Eduardo Rubén Cataña. Buen día, queridos amigos. Bueno, mi nombre es Eduardo Cataña. Yo hoy les voy a hablar sobre por qué opino que la acuaponía revoluciona el mundo de la piscicultura. Justamente lo que vamos a analizar son las ventajas de la acuaponía sobre la piscicultura. Como acabo de presentarme, les quiero comentar que yo he dedicado mi vida a la acuicultura. Comencé a hacer acuicultura con piscicultura desde muy joven, desde adolescente. Este largo camino lo comencé en los años 70 y en esa época no es como ahora, no disponíamos de internet, no había celulares, no había WhatsApp, no teníamos de dónde obtener información a través de computadoras como se hace con el Google u otros buscadores. La acuicultura inclusive, la piscicultura específicamente, no tenía el desarrollo mundial que hoy tiene, estaba en sus comienzos. Estamos hablando de piscicultura a nivel familiar o industrial. Acompaño esta pantalla con algunas imágenes de los años 1980, pero ya aquí yo hacía ya 10 años que hacía cultivos acuícolas, dado que fue cuando compré mi terreno en donde hoy tenemos la Escuela de Acuicultura, que es San Vicente. Anteriormente a esto no tengo registros por un tema de que nunca pensé que cultivar peces el día de mañana iba a ser tan importante. El día de mañana es hoy. Muy bien, continuamos. Al ser piscicultor de truchas, tilapias, pacú, langosta y otras especies acuícolas, no veía el enorme potencial de la acuaponía como parte del tratamiento de agua que impide la contaminación ambiental. Acá tengo algunas imágenes de mis sistemas RAS, de recirculación, donde estoy con cultivos de tilapia, de truchas, de langosta, pacú, y tengo experiencia en el cultivo de más de 200 especies. Bueno, como acabo de comentar, no tenía noción, no tenía claro el hecho de que con mi sistema RAS, que era el considerado el más avanzado del mundo, yo estaba contaminando el medio ambiente. Los sistemas RAS se ven obligados a desechar una parte del agua para estabilizar el sistema, y esos efluentes son contaminantes. Como bien lo comento acá en el texto, yo retiraba los excrementos para mejorar las condiciones de crecimiento de mis peces, y al liberar estos desechos a lagunas propias, creía que los organismos que viven en esas lagunas eran suficientes para poder neutralizar la contaminación que se genera por eutroficación al excederse en la liberación de nutrientes, en este caso al espejo de agua de mis lagunas. Acá tengo fotos también del resway, de los distintos resways que he desarrollado, con peces que también he cultivado y cuyos desechos venían a la imagen que se ve al fondo de pantalla, que eran nuestras lagunas, las cuales terminaron contaminándose. Los sistemas RAS con renovación parcial son contaminantes. En los sistemas de recirculación denominados RAS, donde los cultivos son de alta densidad, se acumulan nitratos que se consideran en un principio inofensivos, pero cuando estos aumentan en el sistema de cultivos a niveles tan elevados que se vuelven tóxicos para los peces, se ve obligado el productor acuícola a liberar diariamente un porcentaje de agua al exterior con una renovación pequeña pero continua. Cuando uno habla de liberación pequeña pero continua, esto hace que haya un enorme desperdicio de energía, porque es una energía que está concentrada en forma de nitratos.
Acá tenemos imágenes de uno de mis sistemas RAS de los años 2000. En este sistema, en clima caliente, cultivábamos truchas de agua fría. Y bueno, era un sistema altamente productivo, pero también era contaminante, porque había que liberar una parte de esta agua al medio ambiente. Acuaponía copia lo que se hace o lo que hace la naturaleza. La piscicultura industrial, inclusive familiar, genera desechos orgánicos e inorgánicos que, al liberarse al medio ambiente en grandes cantidades, producen contaminación. La naturaleza busca corregir el desequilibrio de contaminación con bacterias que transforman lo orgánico en inorgánico. Las plantas se nutren del material inorgánico generado por estas bacterias, completando el ciclo de equilibrio natural y neutralizando la contaminación. En la naturaleza, las bacterias que intervienen para transformar lo orgánico en alimento mineral para las plantas tienen dos caminos, el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico. La acuaponía bien desarrollada, con biodigestor anaeróbico, además del sistema biodigestor aeróbico, se complementan para cerrar el ciclo natural que evita la contaminación ambiental con material orgánico e inorgánico. Y este trabajo aumenta la rentabilidad del productor acuícola acuapónico, pues aumenta la producción de plantas y energía. La piscicultura y toda la acuicultura se revoluciona si aplica este proceso que se copia de la naturaleza. No es invento del ser humano, es una réplica de la naturaleza y se incorpora a la producción controlada de peces, energías y plantas de huerta. Acá incorporé a esta pantalla un gráfico que obtuve del Google, donde muestra que el excremento de los peces se transforma en amoníaco y por el pH del agua se transforma después en amonio, y a partir de ahí las bacterias, las nitrosomas, producen nitritos, la nitrobater produce nitratos, y esto es el nitrógeno asimilable por las plantas. El agua que pasa por las plantas vuelve a los peces. Este gráfico tiene errores que, bueno, ahora no viene al caso quizás comentar mucho, pero en realidad el amoníaco se obtiene del crecimiento del pez, y el excremento lo que hace es generar bacterias que también son heterótrofas y también generan amoníaco, pero en realidad nosotros proponemos utilizar el excremento de otra manera. La biodigestión anaeróbica potencia la acuaponía. Está demostrado científicamente que en la digestión de materia orgánica las bacterias anaeróbicas son más eficientes que las bacterias aeróbicas cuando se trata de almacenar la energía de los desechos orgánicos y reutilizar esta energía para generar electricidad y nutrientes, en beneficio, lógicamente, del productor acuícola. Acá el gráfico muestra que en una cantidad del 100% de energía que es aportada, en este caso por los desechos, por los excrementos, las bacterias aeróbicas requieren mucha energía para reproducirse, porque hace falta una población bacteriana mayor que la población bacteriana anaeróbica para digerir el mismo volumen de materia orgánica. Y también muestra el gráfico que las bacterias aeróbicas, que es la columna de la izquierda, pierden mucha energía al ambiente liberada como calor, mientras que a la izquierda vemos que la energía perdida en forma de calor y la reproducción bacteriana es mucho menor para cumplir la misma función, y que podemos almacenar el gas, que es el metano, en una forma de energía que después podemos reutilizar. Acuaponía cierra naturalmente con la intervención imprescindible de la biodigestión anaeróbica. El ciclo del aprovechamiento total de la energía que aportan los alimentos en piscicultura, evitando la contaminación ambiental y protegiendo la inversión en alimentos de mala calidad, que casi siempre la industria provee al productor piscícola, generando con los desechos del alimento no digerido energía de plantas de huerta. Es una realidad que los fabricantes de alimentos buscan hacer su negocio, lógicamente, y perjudican al productor acuícola vendiéndole alimentos de mala calidad. Y justamente nuestra manera de protegernos contra esta artimaña comercial es poder utilizar los desechos. Cuando el alimento está mal
formulado, produce mucho excremento y el productor pierde plata al tirar esos excrementos. La acuaponía nos permite recuperarlos y de esa manera generar plantas de huerta y más energía. Justamente por esto en esta pantalla vemos que la biodigestión anaeróbica aprovecha los nutrientes que el pez no puede digerir y eso es el excremento. La acuaponía con biodigestión anaeróbica permite aprovechar la totalidad del alimento que se utiliza para el desarrollo de los peces, produciendo energía y plantas. La acuaponía tradicional con biodigestión aeróbica solo aprovecha los nitratos que se obtienen del 3% de la fórmula del alimento, mientras que la biodigestión anaeróbica aporta energía y nutrientes de los excrementos, que aproximadamente son del 30 al 40% de la fórmula del alimento. Esto implica un aumento en la rentabilidad piscícola con energía y producción de plantas. Es bien sabido que el alimento balanceado es el mayor gasto de producción en piscicultura. Aproximadamente es entre el 50 y el 60% de los costos en insumos, superando los gastos de mano de obra y energía. También es bien sabido que la conversión de los alimentos está en promedio del 1.5 por 1, es decir, requieren de 1,5 kilogramos de alimento para obtener 1 kilo de pescado, lo cual nos indica que por cada kilogramo de pescado que se produce, se pierde medio kilo de alimento no digerido por el pez en excremento. La acuaponía permite evitar esta pérdida y con la intervención de un sistema de biodigestión anaeróbica, el excremento se transforma en gas metano, que es una fuente de energía, y en nutrientes de alta calidad para las plantas de huerta e inclusive para las algas. Si el alimento que se obtiene para la producción de peces es de mala calidad, hay poco crecimiento de los peces y mucho excremento. Pero el productor acuapónico que dispone del biodigestor anaeróbico protege su inversión en alimento de mala calidad, transformando la mayor cantidad de desechos en más energía y más planta de huerta, asegurando su rentabilidad. Podemos formular por último que 1,5 kilogramos de alimento es igual a 1 kilo de pescado más 10 kilos de planta producido con medio kilo de excremento. La acuaponía utiliza el dióxido de carbono. Los sistemas acuapónicos bien desarrollados permiten aprovechar los gases que se generan en el sistema acuícola y que no deben liberarse al ambiente, pues favorecen el efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono. Con control ambiental, el dióxido se utiliza para aumentar el desarrollo de los vegetales y en el proceso de fotosíntesis se genera oxígeno. Este se extrae, se lo suministra a los peces y a las bacterias autótrofas, aumentando la productividad de ambos organismos. Las plantas generan un ingreso antes que los peces. La acuaponía mejora la rentabilidad del productor piscícola, pues permiten realizar cosechas de lechuga al día 45 de comenzar la producción de peces, obteniendo un ingreso de dinero inmediatamente, mientras que los peces generan grandes gastos y recién comienzan a cosechar a partir de los 7 meses. El gráfico lo ilustra claramente. El desarrollo de una tilapia es en 6-7 meses, pero en ese tiempo nosotros podemos realizar, según se ve en el gráfico, varios ciclos completos de producción de lechuga. Resumiendo, podemos decir que la acuaponía revoluciona la acuicultura y a la piscicultura, pues el productor acuícola obtiene todos los beneficios mencionados y estos son: primero, la acuaponía permite aprovechar la totalidad de la energía que aporta el alimento balanceado. Segundo, la acuaponía protege al productor acuícola de perder dinero con alimentos de mala calidad y el mal crecimiento de sus peces se compensa con mayor productividad de plantas y energía. Tercero, la acuaponía permite utilizar gases que se generan en el sistema, como por ejemplo el dióxido de carbono, y utilizarlos para el crecimiento de las plantas y para la producción de oxígeno 2 para los peces. Cuarto, la acuaponía, gracias a los ciclos cortos de crecimiento de las plantas, permiten el ingreso rápido de dinero mientras se espera el lento crecimiento de los peces. Queridos amigos, les voy a presentar un video con un trabajo que hemos hecho hace ya un par de años con mis alumnos, con el propósito de que vean el desarrollo de las plantas y puedan evaluar la calidad de este sistema de producción con acuaponía y utilizando los nutrientes
que se generan de la producción de tilapia. Los dejo con la presentación, espero que les agrade y esperamos sus buenos comentarios. Bienvenido a la Escuela de Acuicultura Productor Acuícola. Con estas imágenes vamos a mostrarte con qué velocidad crecen las lechugas en un sistema acuapónico, en película fina, con sistema de venteo para oxigenar el agua de las raíces de las plantas. Podemos observar que las plantas están instaladas en distintos niveles, con cañerías de distintos diámetros. La idea es también sembrar los plantines a distancias diferentes para ver el comportamiento que tienen en la competencia del desarrollo de estas lechugas. Podemos apreciar que el crecimiento es rapidísimo. En menos de 20 días tenemos un desarrollo espectacular de las plantas y hay mayor desarrollo en aquellas que estaban sembradas a menor distancia. Las distancias de siembras en las plantas más pequeñas ha sido de 5 centímetros, de ahí hemos saltado a 10 centímetros y a su vez las plantas grandes a 20 centímetros. Podemos notar que el desarrollo ha sido espectacular. Hemos utilizado agua aportada por el cultivo de tilapias, apropiadamente tratada con bacterias, y en menos de 42 días teníamos plantas totalmente desarrolladas y a los 45 días ya teníamos que cosechar obligatoriamente, pues estas plantas no tenían espacios para seguir desarrollando y por consiguiente hubo que comercializarlas. Estas plantas son de buen sabor, de una textura excelente, orgánicas, alimento natural, no químico, y nuestros clientes se han mostrado más que satisfechos en consumir no solo un alimento natural, sino también que es orgánico y ecológico. Los invito a que realicen este tipo de cultivos, que se capaciten primeramente para hacerlos bien, para no equivocarse. Nosotros con nuestra experiencia los vamos a acompañar en el emprendimiento que desarrollen. Inscríbase, el 12 de diciembre comienza un diplomado. Un gran abrazo a todos, espero que les haya gustado esta información. Hasta luego. Si este material les gustó y todo el material que vamos a presentar a lo largo de este seminario les agrada, los invitamos a capacitarse en la Escuela de Acuicultura Productora Acuícola, quien entrega diplomas emitidos por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a través de la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma universidad. Aquel que quiera hacerlo, que quiera ser exitoso en su emprendimiento y quiera profundizar estos temas, se puede comunicar al WhatsApp que figura en esta pantalla. El 12 de diciembre, dentro de poquitos días, una semana, va a comenzar un nuevo diplomado, el diplomado año 2021. Un gran abrazo y espero que les haya gustado esta presentación. Continuamos con emprendimiento eficiente, autosustentable, orgánico, no contaminante, productor de alimentos naturales. Le damos la bienvenida a Carlos Hernán González. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí estoy con la alegría de poder comunicarme con ustedes, gracias a Eduardo que me dio la oportunidad para hablar en esta presentación, y a la Universidad de Lomas de Zamora, a quien les debo también su confianza para enseñar este tema. Vamos a ver algo increíble, algo fabuloso. La acuaponía o acuaponía, depende en qué parte de América estamos hablando. ¿Qué es la acuaponía? Bueno, de eso se trata. Vamos a charlar un poco sobre ese tema
a ver un poco cómo se produce esa hermosa relación entre animales y plantas y por qué se produce y qué funciones cumple, cuáles son las ventajas y qué podemos decir de la acuaponía y cómo nos relacionamos con ella. Un mundo maravilloso, algo digno de estudiarse y de aprender. La acuaponía es un emprendimiento eficiente, muy eficiente, ya lo van a ver, sustentable, utilizamos todo, lo reutilizamos y lo volvemos a utilizar. Es muy poco lo que se usa para producir biomasa. Es orgánico, no se usa ningún pesticida, ningún agroquímico, absolutamente nada que no sea natural. Estamos usando la naturaleza, aprendimos de ella y hacemos lo que hace la naturaleza. No es contaminante en absoluto, no hay manera de que sea contaminante, a menos que se use mal, pero si lo hacemos bien, no tenemos por qué ser contaminantes. Y por último, produce los mejores alimentos, los naturales, donde no hay ninguna opción de un químico o un antibiótico o nada por el estilo que esté incluido en nuestro alimento. Una idea que sirve para todos, sirve para los pequeños, inclusive los niños, porque se pueden hacer cosas muy pequeñas con acuaponía. Algo para poner arriba de una mesa, muy pequeño, una pecera, un pececito y una maceta, y hacemos acuaponía. Pero también podemos hacer miles de metros cuadrados de plantas y hasta toneladas de peces. Estos son ejemplos de acuaponía. Fíjense, la primera es un lugar en Indonesia, ¿sí?, donde hay una plantación de arroz y en el medio un montón de peces. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, es la fantástica simbiosis de la acuaponía. Estamos usando los excrementos de los peces para fertilizar a las plantas, para darles su alimento. Y en el medio hay un montón de bacterias que están haciendo un trabajo fantástico. Vemos también aquí un ejemplo a la izquierda donde hay una plantación muy grande acuapónica. Y a la derecha, no, a la derecha son pantalones que se usaron para otra cosa. ¿Cuál es el concepto acuapónico? El concepto de la acuaponía es simple. Es técnicas hidropónicas de producción de plantas, pero los nutrientes no son aportados en forma artificial, sino por los peces producidos en una técnica de acuicultura con una biofiltración de por medio. Lo que está pasando aquí es que los peces se alimentan y al alimentarse excretan una serie de desperdicios. En su proceso biológico de generar su propio cuerpo, de generar proteínas, que es lo que a nosotros nos importa, aparecen dos conceptos o dos elementos que se excretan. El primero es amoníaco y el segundo es, por supuesto, excremento, que es el alimento que no pudo procesarse. El amoníaco puede ser tratado con biofiltros, con bacterias, como se hace en la naturaleza. Cada animal que va y realiza sus deposiciones en el pasto o en el suelo es tratado después por las bacterias y convertido en sales, en nitritos y nitratos que utilizan las plantas para crecer. Y este es el concepto que se usa en acuaponía. Los peces, al comer y procesar su alimento, generan proteínas, y al generar proteínas generan amoníaco. Pero por ser peces, lo excretan en el agua, no en la tierra. Al ponerlo en el agua, yo uso esa agua y la voy a filtrar, la voy a tratar, la voy a convertir otra vez en agua disponible para que vuelva a los peces. En ese proceso tengo que eliminar el amoníaco, porque el amoníaco es tóxico. Y entonces, ahí aparecen las bacterias que son muy beneficiosas, bacterias autótrofas, denominadas así, que realizan un proceso de oxidación. Toman el amoníaco, le agregan oxígeno y lo convierten en nitrito. Y después otras bacterias agarran ese nitrito y lo convierten en nitrato.
Dicho esto, esa agua enriquecida con nitratos pasa por las plantas y las plantas usan ese nitrato, más el dióxido de carbono que hay en el ambiente, donde ellas están, más el sol y la fantástica producción que hacen con el sol a través de la clorofila y la fotosíntesis, y producen los elementos orgánicos que componen a las plantas. Este es el proceso de la acuaponía. Entonces, como vemos en el dibujito de la derecha, el alimento, food en inglés, se le da a los peces. Automáticamente los peces generan amonio, o sea, amoníaco, NH3, nitrógeno, hidrógeno 3. Este amoníaco pasa por las bacterias, nitrosomas, que lo convierten en nitritos y después en nitratos, haciendo una oxidación, tomando oxígeno del agua o del aire, pero en definitiva son acuáticos, que lo toman para oxidar y entonces producen los nitratos. Los nitratos, más el sol y el agua, por supuesto, generan el crecimiento de las plantas. Cuando uno cree que las plantas necesitan estar sobre algo fijo, un sustrato, para poderse desarrollar, van a ver ahora en fotos, y lo hemos visto en las fotos anteriores, que las raíces solo están en el agua. Tienen un color blanco porque están puestas en el agua y no tienen suciedad. Pero al estar directamente en el agua con los nutrientes, crecen mucho más rápido. Tienen disponible todos los nutrientes que necesitan en forma inmediata. Y como resultado, como ustedes saben, las plantas, cuando crecen y se les da el sol, generan oxígeno. Toman el carbono del dióxido de carbono del aire, toman estos nitratos y algunos otros minerales y entonces generan oxígeno. Y todo el ciclo se cierra. El alimento de los peces y el sol son la base del sistema. El alimento de los peces, ¿a qué me refiero? Me refiero a la alimentación que debo darle a los peces. Pero los peces, por ser de sangre fría y porque tienen, digamos así, una necesidad energética para moverse muy baja porque se mueven en el medio líquido, tienen la relación de conversión más alta, o de las más altas, junto con los insectos, de alimento en proteína. Y eso, sumado a la producción de plantas que obtenemos con el sol y los excrementos de los peces, o sea, el amoníaco, hace del sistema un sistema terriblemente productivo y sustentable. ¿Es la acuaponía posible? Por supuesto, está en marcha en todo el mundo. ¿Puede ser un negocio? ¡Claro! Solo se necesita conocimiento y esfuerzo. Es muy parecido a la hidroponía en la forma de plantar las cosas. Y con el agregado de peces y bacterias, esto lo convierte en más completo y sustentable, con más margen en el negocio. Es muy importante elegir el lugar, elegir los vegetales y los peces que voy a producir. El mercado y la forma de comercializarlos son temas muy importantes. Mucha de la gente que produce con acuaponía en el mundo vende los productos en forma directa al consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez es más exigente y quiere saber de dónde sale la mercadería. El balance de biomasas entre peces y plantas es muy importante. Debe mantenerse permanentemente. Y vendemos todo lo que sobra, porque siempre estamos produciendo más biomasa. Lo que ocurre aquí es muy importante. La relación entre vegetales y peces suele ser de 7:1, a veces más, depende de los vegetales y de los peces. El biofiltro es importantísimo. Ahí están las bacterias que hacen la conversión. Sin el biofiltro no hay sistema. La temperatura, el sol son otro papel muy importante. Debe elegirse el sistema acuapónico a usar. Me refiero a qué sistema vamos a poner las plantas. El aprovechamiento energético que se puede lograr a través del excremento de los peces y un biodigestor
produciendo metano es importante para producir energía. Acá están los dos tipos más comunes de aquaponía. Como ven, hay un tanque para los peces, unos filtros donde están las bacterias, y después tenemos el sistema, vamos a llamarlo así, equivalente a la hidroponía. Es por donde vamos a poner las plantas. Estas plantas pueden crecer en tubos por donde pasa el agua o flotando sobre materiales flotantes como puede ser el poliestireno y donde se ponen agujeros donde ponemos las plantas. Son sistemas muy sencillos. Acá vemos los tres ejemplos que quiero mostrar porque son los más elementales. Las plantas flotantes y vemos del lado derecho las plantas en el tubo donde corre el agua y en el centro un sistema mucho más sencillo todavía porque donde está el sustrato, que normalmente son inertes, pequeñas piedras, perlita, cerámica expandida, ¿sí? Arcilla expandida, perdón, en eso están las bacterias. Entonces lo que logramos es un sistema muy, muy sencillo. Aquí vemos ejemplos de lo que se logra. Miren a la derecha las raíces blancas, enormes. Las plantas crecen hasta el doble de la velocidad normal. Si tienen buen sol, si tienen buen alimento, ¿por qué no lo van a hacer? Crecen con una rapidez fabulosa. Y tenemos las dos producciones, proteínas de origen animal y todo lo que nos dan los vegetales. Los nutrientes son aportados por el biofiltro, que de alguna manera procesa los desperdicios de los peces, como ya he contado. El crecimiento de las plantas es enorme y no se usan ni pesticidas, ni herbicidas, ni sustancias químicas peligrosas. No se controla, digamos, no hay que controlar el estado del agua como en la hidroponía. Esto es permanente, es un ciclo constante, donde las bacterias hacen el trabajo. Los peces aportan el ingreso extra al negocio y puede ser muy importante, porque hasta inclusive pueden ser peces ornamentales. Los antibióticos no son usados de ninguna forma y el ambiente está controlado, no expuesto a ningún patógeno de origen natural, como pueden ser bacterias, virus o parásitos. Para los productores de hidroponía es un paso sencillo, hay que aprender cómo se usa el cultivo de peces. Para los que nunca cultivaron es la locura total del aprendizaje. Las instalaciones de cultivo de peces no ocupan superficie, ya que son metros cúbicos de agua. Es muy poco lo que ocupan. Las plantas necesitan el sol, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Los desperdicios de sólidos, si el volumen lo justifica, podrían producir con un biodigestor metano que se puede usar para calentar, para uso de energía de cualquier necesidad. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a encontrar? Bueno, el primero es que todo esto necesita algunos pequeños dispositivos, pequeños o grandes dependiendo de la inversión que quiero hacer. Pero es evidente que voy a usar caños de plástico, tanques de agua de cultivo, poliestireno, invernadero, ¿sí? Todo depende del nivel al que quiero llegar, ¿sí? Pero los elementos pueden ser baratos. ¿Por qué? Porque en general son descartes industriales, tanques de plástico que ya no se usan. También exige capacitación y acá es muy importante. Si no se sabe cómo hacer algo, es muy difícil. Si se sabe cómo hacerlo, es muy fácil. La calidad del agua de cultivo es un factor muy importante para los peces. El sistema tiene dos biomasas en crecimiento, los peces y las plantas. Mantener la relación entre ambas es clave, hay que mantenerlas. Los peces consumen alimento y es la base de todo el sistema, pero es muy poco porque los peces comen poco en relación a otros animales. Hay un gasto de energía que se paga con la producción y se obtiene de ella. Y hay dos mercados distintos. Esto puede ser visto como una desventaja o como una ventaja, porque en definitiva nos estamos diversificando. Aquí vemos algunos gráficos de cómo funciona el sistema acuapónico y cómo funciona tanto si es conectados los dos en forma constante o si están desacoplados y funcionan en forma alternativa. No me quiero exponer ahora mucho sobre el tema, pero pueden ver que se trata de un sistema muy integrado. Miren el dibujo del centro. Entra alevinos, entra agua, entran los nutrientes
y del otro lado salen plantas, metano y pescado. Interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo en la escuela enseñamos a hacer y poner los dispositivos para que todo funcione en forma como lo vimos recién. A la izquierda los peces, en el centro las plantas y el biodigestor a la derecha. Esto es un esquema que por supuesto hay que estudiar. La conversión de alimento es muy alta para los peces, 1.3 a 1 en el caso del salmón, y el pollo, que es el que está más cerca, hasta 1.9 a 1. Pero nos estamos olvidando que hay 7 kilos de biomasa vegetal con la misma cantidad de alimento, con lo cual llevamos a 1.3 a 8 kilos. Y si lo cambiamos al revés para que sea por 1, estamos en 0,16 de alimento por cada kilo de biomasa. Una locura. La biomasa hay que mantenerla en forma permanente, constante. Vender solamente el exceso. El sistema tiene que funcionar con toda una categoría de crecimiento, desde lo pequeño a lo grande permanentemente, y siempre vendemos lo que se pasa de la biomasa que podemos soportar, tanto para peces como para plantas. De esta forma mantenemos el sistema equilibrado. ¿Cuáles son los resultados? 90% más eficiente de agua. La producción se incrementa de 3 a 10 veces en el mismo espacio. Muchas plantas crecen al doble de velocidad. Reducimos el tiempo de cosecha y el valor nutricional de los vegetales aumenta mucho. El cultivo en el ambiente controlado implica posibilidad de realizar acuaponía en lugares donde el clima o las condiciones del suelo no son aptas. Por ejemplo, en lugares muy fríos o en los desiertos. No son necesarios productos químicos. Esto es la acuaponía. Orgánico, eficiente y sustentable. No contamina y provee alimentos naturales. Señores, aquí lo tienen Eduardo con una lechuga impresionante. Esta es la realidad. Muchísimas gracias por su atención y les deseo lo mejor. Adelante con la acuaponía. Gracias. Continuamos con rentabilidad de producción de un módulo acuapónico por metro cuadrado. Le damos la bienvenida a Germán Behrens. Hola, en estos minutos que siguen vamos a estar viendo algunos números relacionados a la rentabilidad de un módulo acuapónico por metro cuadrado. Un dato que muchas veces pasamos por alto y ustedes van a poder ver que es bastante interesante. En este caso vamos a tomar estos modelos que ven a la derecha, trabajos que ya han presentado en la FAO. Si escanean este QR van a ver mayor detalle. Nos quedamos con estos modelos para ver los precios, los valores que tienen los materiales que se utilizan. Van a encontrar modelos acuapónicos más económicos, más costosos, va a depender de lo que consigamos, ¿no? Pero para esta etapa inicial está más que bien. Sobre la izquierda, este plano con una vista de arriba nos va a indicar la superficie que vamos a necesitar para su instalación. El dibujo central hace referencia a lo que es triple impacto. ¿Sí? Sepamos que al iniciar un proyecto acuapónico, desde el momento cero vamos a estar haciendo algo de triple impacto. No solamente viendo el impacto económico, ¿sí? Que vamos a estar generando un valor agregado, sino que un impacto social muy importante. Esta actividad es muy inclusiva, ya sea nosotros, nuestro entorno, nuestra comunidad, vamos a estar produciendo alimentos de una manera distinta, que no por eso tiene que ser algo malo, sino todo lo contrario, es algo diferente a lo que se viene haciendo, ¿sí? En lo que hace al medio ambiente también es un impacto muy importante el que tenemos,
para ser más claro, el impacto ambiental es positivo en estos métodos de producción, ya que estamos trabajando básicamente con un recurso llamado agua, en el que logramos ahorrar entre un 80 y 90% produciendo peces y plantas a la vez, ¿sí? Así que mi invitación a que hagamos mejores emprendimientos. Si a nosotros no va bien, a la comunidad lo mismo, ¿sí? En la parte inferior, este zócalo nos va a estar acompañando hasta el final, donde voy a indicar la superficie destinada a las plantas, a los peces, al tratamiento de agua, a la zona gris. Esta zona gris es la zona transitable, ¿sí? Por donde nosotros vamos a trabajar diariamente. Acá ya notamos una mejora ergonómica en lo que es el trabajo de una manera más cómoda. Nuestro cuerpo eso nos va a agradecer. Ya pasando a la parte productiva, vemos que en acuaponia o acuaponía, en 1 metro cuadrado podemos lograr producir 25 plantas, ¿sí? Esto va a depender de la especie, si son lechugas, albahacas, tal vez más, tal vez plantas menos, pero vamos a tomar este número. Para nutrir a estas 25 plantas vamos a necesitar 4 peces de 250 gramos. Estoy tomando un peso promedio de la talla inicial y la talla final de los peces. Si a esto lo multiplicamos por 4, vamos a obtener la densidad por metro cúbico, que nos va a dar 1 kilo, ¿sí? Para alimentar este kilo de peces, vamos a necesitar un poco más de medio kilo de alimento balanceado y que empiece todo el ciclo para nutrir estas 25 plantas. Este es el listado, como les comentaba, de todos los materiales que encontré en base a este modelo que estamos analizando. Los tomé de Mercado Libre, ustedes en donde estén van a encontrar, por eso puse esta variabilidad, que puede ser del 10, del 20% de más, dependiendo de lo que consigan. Tal vez incluso tengamos algunos materiales que podamos reutilizar. Más que nada, partir desde un número de inversión inicial para hallar este dato de amortización o depreciación, que sería el desgaste a través del tiempo de este módulo. Como ven, son materiales que se usan para la construcción de viviendas, ladrillos, caños, piedras, ¿sí? Hacer también acá una llamada a lo que hace a los cerramientos o al invernadero que vamos a utilizar. Esto va a depender de cada cual, que tenga una pared, 2, 3 o ninguna, ¿sí? Pero es algo que nos va a permitir programar nuestra producción durante todo el año en un microclima de entre 16 y 30 grados, protegiendo nuestra producción del frío, el calor, el granizo, alguna plaga que pueda haber, agentes contaminantes. Es algo muy importante a tener en cuenta. En este análisis no vamos a estar incorporando aspectos financieros ni tributarios, dado a que hay personas de distintos lugares. Hacer una llamada acá también a la cotización de nuestro dólar. En Argentina tenemos varios tipos de cambio. Más que nada para seguir el hilo de este análisis, estamos tomando todos promedios. Vamos a promediar también los tipos de cambio para que aquellos que no están en Argentina vean reflejado en verde estos mismos valores en dólares, ¿sí? Avanzamos con este dato de rotación. Acá nos referimos a la cantidad de veces por año que vamos a poder realizar nuestras cosechas, en este caso 25 plantas por cosecha, ¿sí? Este dato lo tomamos sabiendo que el ciclo de producción de la planta es de 30 a 40 días, tomamos un promedio de 35, ¿sí? Sabemos que el año tiene 365 días, lo dividimos por este ciclo de producción y obtenemos este dato de rotación. Algo similar hacemos para los peces, van de 6 a 12 meses, ¿sí? Tomamos un promedio de 9, va a depender también de la especie que utilicemos, y llegamos a este número de rotación.
Otro dato que vamos a necesitar para el análisis es en cuanto a los costos que vamos a necesitar para mantener en funcionamiento el sistema. En peces, alimento balanceado, plantines, energía. Esto estamos suponiendo que lo vamos a comprar y lo vamos a incorporar a este módulo acuapónico. En el diplomado, sepan que además de ver conceptos, vamos a tener la oportunidad de aprender a hacer nuestro propio alimento, peces, plantas, nuestra propia energía también. Eso va a verse reflejado en este costo, ¿sí? Que va a ser menor. Pero bueno, en este análisis vamos a tomar como que compramos todo, lo multiplicamos por 12 y llegamos a este costo anualizado, ¿sí? Otro dato importante va a ser el valor de lo que vamos a producir. ¿Realmente conviene? ¿No conviene? Eso cada uno en su lugar va a tener que hacer un análisis de mercado, si lo que va a producir se tiene aceptación o no. En este caso vemos acá una lechuga acuapónica. Esta foto es de Andrés. No encontré en Mercado Libre lechugas acuapónicas, me basé en el precio de lechugas hidropónicas, rondaban entre 60 y 80 pesos, tomé un promedio de 70, lo mismo con el kilo de peces o de pescado, de estas características de crianza en sistemas controlados. Ya con todos estos datos que tenemos, estamos en condiciones de hallar el valor generado, ¿sí? Tanto con los peces como con las plantas. Con los peces vamos a tomar la densidad por rotación, por su valor. Las plantas lo mismo, plantas por metro cuadrado, por su rotación y por su valor, llegando a esta suma, donde descontamos los costos, las amortizaciones. Acá estamos suponiendo que tenemos un nivel de pérdida de 0, ¿sí? Algo que puede llegar a ocurrir. La pérdida en este caso va a afectar de manera proporcional al margen sobre el valor generado. Como vemos, un 10% provoca una caída en el margen. Pero bueno, para seguir este análisis vamos a tomar que está todo bien, que ya estamos iniciando el diplomado, estamos acompañados por el profesor y nos quedamos con este número, ¿sí? Que lo dividimos por la cantidad de metros que estamos utilizando y obtenemos la rentabilidad por metro cuadrado, que es el dato que estamos analizando. Ahora bien, en este punto, ¿somos lo totalmente eficiente o estamos maximizando todas las inversiones que hicimos? Como vemos, acá la densidad por metro cúbico es de 1 kilo, ¿sí? Está bien para esta etapa inicial, donde vamos a poder tener algún error, algún corte de energía, alguna rotura, encontrar esa gimnasia que se necesita en esta práctica, pero en acuicultura controlada, la densidad de peces por metro cúbico, sepan que se trabaja de 60 a 120 kilos, o sea que acá tenemos capacidad ociosa que podemos todavía ingresar más peces y, si tenemos más espacio, alargar nuestros cerramientos, nuestro invernadero, para dar lugar a más cantidad de plantas, como vemos a continuación. Vean que esta parte es la que adicionamos, pasamos a otro nivel de producción, 200 plantas por cosecha, a los 4 peces que le vamos a incorporar 26 peces más, ¿sí? Lo mismo, el alimento va a ser mayor, el requerido. Esto va a generar mayor cantidad de excretas y de heces, que justamente es el diferencial que tiene este diplomado que nos ofrece Eduardo, donde nos va a enseñar a dimensionar, a fabricar nuestros dispositivos usando bacterias de distintos tipos, para recuperar estos nutrientes, ¿sí?, que normalmente se desechan. Esto lo vamos a poder reincorporar a la producción y así mejorar nuestra productividad. Pasamos a los materiales que fueron necesarios para esta ampliación, ¿sí? Tampoco me voy a detener mucho.
Estos que están en cero son los que ya teníamos, ya construidos o adquiridos. Nueva amortización, vean, esta es la nueva inversión, a los 60 y pico, 146 adicionales. Pasamos lo mismo, con la rotación se mantienen los valores, los números, incrementamos en lo que es costo de alimento, plantines, energía, en la proporción de esto que hemos agregado, obteniendo o llegando a este valor agregado anual, ¿sí? Vean que en 2 años prácticamente igualamos lo invertido, que esto lo podemos tomar ya sea para ahorrarnos este dinero en consumo propio, ya que vamos a estar produciendo nuestro alimento de alta calidad, o si alguien se decide a pasar a la etapa comercial, bueno, ya tenemos una idea de cuáles son estos números. Vemos que el margen acá se incrementó. Si lo dividimos por los metros utilizados, vamos a ver que también hay un incremento importante. Esto se debe a que estamos haciendo cada vez más eficiente en el uso de todos estos recursos. Recordemos, peces, plantas, alimento, agua, energía, metros cuadrados y nuestro tiempo. Acá lo estamos maximizando, que todavía, fíjense que podemos seguir. Esto suponiendo siempre que estamos en este nivel de pérdida cero o error cero, ¿sí? ¿Podemos tener pérdidas? Sí, podemos tener 10, 20, 30%. Ven que el número rojo se va haciendo cada vez más grande y el valor agregado o generado va a ser menor. Lo que tenemos que evitar es caer en esta situación de 100% de pérdida de nuestra producción, ¿sí? Ven que los números acá son más grandes, no se genera valor agregado. Nos va a quedar sí la estructura, las instalaciones para volver a iniciar el ciclo, pero esto es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Volver a acercarnos al cero para volver a esta rentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? Acá no hay mucho misterio, se logra con capacitación, no hay otra. Capacitación que en esta oportunidad Eduardo ya nos está brindando de manera virtual. En mi caso estoy haciendo el diplomado este año, en el 2020. Con pandemia o sin pandemia no lo hubiera podido hacer si no era por esta alternativa, así que aprovecho a agradecerle tanto a él como a Graciela y tantas personas que me han ayudado y me siguen ayudando. ¿Para qué? Para conseguir estos desoves que tenemos hoy en día. Ya hacemos nuestros peces, ¿sí? Que van a pasar a una etapa de engorde. Como ven sobre la izquierda vamos a ver la sombra de los peces hasta el fondo del tanque que se refleja. En el centro están esperando a ser alimentados y a la derecha cómo comen, ¿no? Acá claramente se ve que no es una densidad de 1 metro por metro cúbico, ¿no? Nosotros avanzamos, le estamos agregando valor a lo que producimos, también estamos avanzando en lo que es el aprovechamiento de los desechos de la faena, partiendo siempre desde la economía circular para lograr producir con desechos cero. Lo que se obtiene con esto son estas elaboraciones en crudo como en cocido. Vemos sushis, nigiris, se puede hacer ceviche. Para los que les gusta más la parrilla también quedan excelentes. Sobre la derecha van a ver el QR que los va a dirigir a nuestro sitio web para poder contactarnos, hacernos alguna consulta, solicitar el material, el Excel, como para que ustedes lo acomoden de acuerdo a donde están. Espero que les haya servido este análisis. Yo me despido con un mensaje que quisiera dejarles, que es algo que estoy seguro, es que ustedes vivan donde vivan, esta producción acuapónica ya está haciendo falta. Así que, sin más, me despido, le dejo la palabra a Alejandro y seguimos por el chat, por el canal de chat. Chao.
Continuamos con cómo planificar e iniciarse en la actividad. Le damos la bienvenida a Alejandro de Marval. Muchas gracias. Es una alegría para mí compartir este espacio con tantos productores y futuros emprendedores acuícolas. Antes de comenzar, quiero agradecer la oportunidad de participar de estas jornadas acuícolas, así como el apoyo de las instituciones organizadoras y auspiciantes y la presencia de todos los asistentes interesados en esta disciplina tan apasionante y prometedora. Intentaré ser lo más abarcativo del tema dentro del tiempo asignado para esta presentación. Quedará desde luego mucho por profundizar. Ojalá estos minutos sirvan para orientar los próximos pasos de nuevos y prósperos productores. Me toca a mí hablar sobre ponerse en marcha y dar los primeros pasos en una actividad enormemente gratificante. En general, lo que busca el emprendedor es mejorar su calidad de vida mediante una actividad que le guste y pueda desarrollar en la medida de sus posibilidades. Mientras mucha gente elige disfrutar de los acuarios y la jardinería como un pasatiempo, aquí la idea es transformar esas actividades en un sistema productivo de alimentos. Para hacerlo y ganar dinero, se deben planificar y realizar con conocimiento y constancia. De estos 15 minutos de charla, quiero que se lleven 3 ideas centrales. Las voy a plantar al principio y las voy a repetir al final. 1. Aprender antes de hacer. 2. Planificar antes de empezar a construir. Y 3. Ganar experiencia con un módulo de producción chico antes de largarse con un proyecto grande. Son muchos los emprendedores llenos de entusiasmo y ansiedad por ver los peces creciendo, que miran todos los videos que encuentran en YouTube y se largan a construir y gastar antes de entender cómo funciona un sistema acuapónico. Están también los emprendedores que buscan contratar a algún especialista que les diga qué hacer y seguro encuentran alguno que dice que sabe. El problema es que no todos los que dicen saber realmente saben y cuando hay problemas desaparecen. El entusiasmo es importante, pero sin conocimiento de los procesos, sin experiencia y sin un plan detrás, empiezan los problemas porque los problemas siempre aparecen y el emprendedor se frustra y abandona la actividad. Los que estamos hoy aquí queremos construir una comunidad de productores acuícolas que se sostenga en el tiempo y crezca. No es una actividad para entrar sin conocimiento. Conseguir dinero es difícil y perderlo por no saber cómo dimensionar cosas básicas, como por ejemplo la concentración del oxígeno que requiere nuestro cultivo, y que se nos mueran los peces sin que sepamos por qué ni cómo evitarlo es un despropósito. No es una actividad para ir probando y ajustando porque los costos crecen, el dinero se desperdicia y el tiempo pasa y lleva al abandono. Un buen plan permitirá dimensionar el proyecto, la inversión, las tareas, saber qué equipamientos usaremos, dónde se instalarán, cuál será su secuencia y demás cuestiones. No es tampoco una actividad para invertir $1 millón y esperar que otro se ocupe. No se puede entrar a esta actividad dependiendo en todo del conocimiento de un consultor, porque imaginen que le pasa algo al consultor y se acabó el emprendimiento. Se puede y se debe empezar con poco dinero y ganando dinero. Se puede ganar dinero a los 2 o 3 meses de empezar, pero si se hacen las cosas bien y con control de lo que ocurre. Hay distintas maneras de comenzar la actividad y todas son válidas. Unos compran instalaciones, otros las alquilan, otros las construyen. Cada uno dispone de distintos recursos, experiencias, se maneja en distintos entornos geográficos con sus posibilidades y limitaciones. Todas son válidas, como decíamos, y pueden llevar a proyectos acuícolas prósperos. Sin embargo, como todos ya sabemos, hay 2 formas de hacer las cosas, bien o mal. Oportunidades de meter la pata y cometer errores en esta actividad sobran, hay a montones. Hacer las cosas mal es frustrante y lleva a abandonar la actividad antes de haber dedicado esfuerzo, tiempo y recursos. Hacer las cosas bien lleva un poco más de tiempo. La única forma de hacer las cosas bien es saber qué es lo que uno está por hacer. Para esto, insisto en que se debe comenzar por aprender y saber antes de hacer. Ese tiempo adicional que lleva a aprender antes de invertir se repaga con creces, tanto en ahorros de dinero como en la duración, éxito y sustentabilidad de nuestro emprendimiento. Desde luego no hay nada nuevo en lo que estoy diciendo. Para que nuestro emprendimiento dure en el tiempo y crezca, necesitamos saber, conocer la actividad, sus claves y secretos, y hay muchos secretos de producción que las empresas no les van a contar. En cuanto a aprender, desde mi experiencia les puedo recomendar la diplomatura de la Escuela Productor Acuícola y la Universidad de Lomas de Zamora. Yo fui alumno y aprendí allí. No hace falta tener título previo y se puede realizar prácticas con un producto real. Desde luego existen otras alternativas, está el SENADAC, cada uno elige lo que se adapte mejor a sus necesidades y posibilidades. Lo importante es entender los fundamentos y el funcionamiento de los sistemas de producción en acuaponía. Esto le permite al emprendedor ahorrar en las inversiones. Por ejemplo, los equipos caros que se venden, cuando el emprendedor sabe cómo funcionan, ve que los puede construir económicamente y tienen la misma eficiencia que los caros. Por ejemplo, un rotofiltro se puede hacer casero por 90.000 pesos, pero comprarlo en un país como Chile, la industria está muy desarrollada, la industria acuícola me refiero, sale $25.000. Y en definitiva, un rotofiltro es un lavarropas con una malla de 80 micrones. Por supuesto, después se debe ejecutar lo que se aprende. Si aprendimos las ventajas del hidrociclón,
no pongamos en nuestro tanque de cultivo una entrada transversal del agua cuando sabemos que el ingreso debe ser tangencial para generar la corriente del agua. Solo para dar un ejemplo de cosas que vimos en algunos emprendimientos. Hablemos ahora sobre la planificación. El consejo es calcular anticipadamente las necesidades del sistema y ver el conjunto antes de empezar. El primer paso se piensa sabiendo cuál será el último que nos lleva al objetivo. Un buen plan comienza por el final, esto es, definiendo cuál es la meta a alcanzar, a dónde quiero llegar con mi emprendimiento. De ese modo, prever los pasos a seguir para el desarrollo final. La meta puede ser definida en términos económicos, por ejemplo, cuánto dinero quiero ganar con mi emprendimiento, pero también la meta se puede definir o complementar con otros criterios, por ejemplo, el tiempo que queremos destinar a la actividad o lo que resulte de interés para el emprendedor. Un emprendimiento es una pequeña empresa en gestación. Tiene todos los elementos de una empresa en pequeña escala y concentradas en una persona o en pocas personas o una familia, por ejemplo. Toda empresa o emprendimiento requiere ocuparse de 4 funciones básicas: finanzas, ventas, operaciones y personas. Primero establezcamos cuál es nuestra meta monetaria mínima. ¿Cuánto dinero queremos ganar con nuestro proyecto? Definamos a partir de cuánto dinero nos consideramos satisfechos con nuestro emprendimiento. Desde luego esto deberá acompañarse de un análisis de los recursos disponibles y en todo caso ver cómo se cubre la diferencia. Será con préstamos, con socios, con subsidios, con mayor plazo para alcanzar las expectativas. Dividamos también las necesidades financieras en 2 etapas. La etapa de construcción de las instalaciones, o puesta a punto, y la etapa de operación o capital de trabajo, gastos corrientes. Segundo, entendamos con quién vamos a trabajar, esto es quiénes van a generarnos los ingresos, quiénes van a comprar nuestra producción, quiénes van a ser nuestros clientes, los destinatarios de nuestra producción. Debemos conocer qué necesidades particulares tienen y cómo las vamos a atender desde nuestro emprendimiento. Desde dónde los encontramos, cuántos son, cómo los contactamos, dónde quieren comprar el producto, qué precio están dispuestos a pagar para cubrir esa necesidad, cómo desean pagar. Por ejemplo, si vamos a vender a consumidores finales o se lo vamos a vender a comerciantes que revendan nuestra producción, a restaurantes, etc. Si vendemos en nuestro barrio o si los consumidores estarán lejos, si no van a comprar por teléfono, se van a acercar a nuestras instalaciones, van a querer comprar por internet. Establezcamos si vamos a llevar los 2 productos al domicilio del cliente, si ellos lo retirarán de nuestro establecimiento, si desean peces enteros, filets, crudos, cocidos, ahumados, por decir ejemplos. Si desean vegetales frescos o congelados, o envueltos en, no sé, en bandeja de telgopor, en papel, en plástico, en cajones, son distintas posibilidades. Si vamos a cobrar en efectivo, si vamos a usar medios electrónicos, si vamos a darnos una marca y un logotipo que nos identifique y diferencie de otros emprendedores, son preguntas que buscan orientar nuestro plan desde el punto de vista comercial. Tercero, debemos pensar cómo lograremos producir nuestra producción, esto es, los peces y los vegetales, en la cantidad y las especificidades que nuestros clientes quieran comprar y pagar. En consecuencia, vamos a tomar definiciones, como por ejemplo si ir por un sistema de producción abierto o de recirculación. En este último caso, calcularemos cuántos tanques precisaremos, cuántos decantadores, biofiltros, biodigestores, aeróbicos, anaeróbicos, colectores, bombas, concentradores de oxígeno, conos, torres de intercambio gaseoso y cuál es su dimensionamiento, su correcta disposición, etc. Cuánta biomasa sostendremos, qué alimentos debemos formular, en qué cantidad debemos suministrarlos, cuál va a ser el ciclo de cosecha, con qué frecuencia y en qué cantidad vamos a disponer del producto, con qué frecuencia requeriremos insumos, sean alimentos, sean plantas, quiénes serán nuestros proveedores, cuánto demoran en enviar los insumos para organizarnos, qué fuente de energía utilizaremos, etc. Y cuarto, conformaremos el equipo de gente que nos ayudará a llevar adelante el emprendimiento. Debemos explicarles qué esperamos de ellas, cómo deben realizar las tareas y probablemente, bueno, pueda ser al principio algún familiar o algún socio. Bien, una vez tomada la decisión de iniciar un proyecto productivo acuícola, el siguiente y para mí imprescindible paso es aprender, para que la producción no tenga secretos y podamos prevenir y corregir los problemas que pueden y van a aparecer. El siguiente paso es planificar integralmente nuestro emprendimiento, incluyendo las decisiones respecto de las finanzas, las ventas, las operaciones y las personas, tal como mencionamos anteriormente. Para nuestro plan de producción, debemos calcular anticipadamente las necesidades del sistema, ver el conjunto desde que empezamos a dimensionar. Esto nos permitirá prever los pasos a seguir para el desarrollo final. Un consejo es sobredimensionar el sistema para evitar cuellos de botella. Esto involucra tanto el tamaño de los tanques, de las cañerías, de los equipos para oxigenar el agua, para recircularla y demás. El próximo paso consiste en la construcción de las instalaciones conforme el plan que hayamos diseñado en el paso previo. A continuación, fertilizaremos el agua para que aparezcan las bacterias necesarias para nuestro sistema de producción. Para ello, llenamos el sistema de agua, la hacemos circular,
Añadimos alimento, esperamos entre 3 y 4 semanas y controlamos los parámetros hasta verificar los valores deseados. A continuación procederemos a la siembra de los peces. Al principio, el productor debe concentrar la actividad de engorde. Cuando cuente con la experiencia, conocimientos y recursos suficientes, podrá evaluar incorporar la reproducción dentro de su proceso productivo. Podemos luego incorporar las plantas, sean estas de huerta, con y sin sustrato, algas o lo que elijamos. El sistema ya contará con los nutrientes disponibles para producir. En esta etapa debemos controlar los parámetros de la calidad de agua y realizar los ajustes que resulten necesarios. Finalmente, el último paso incluye la difusión, la venta de la producción y la administración de nuestro emprendimiento. En adelante, el productor podrá evaluar cómo seguir, por ejemplo, en la reproducción de especies, la producción de alimentos o lo que más le interese. Las posibilidades son tan amplias que es una actividad con posibilidades extraordinarias. Para ganar experiencia y crecer, el mejor consejo es arrancar con un sistema modular pensado para crecer. Primero se construye un módulo de producción con una inversión pequeña, se aprende de los errores, cómo corregir los problemas y se generan las primeras ganancias. El siguiente paso es armar un segundo sistema independiente del primero y sin destruir el primero para no dejar de ganar dinero. Luego seguirá un tercer módulo más importante y en 3 o 4 años el emprendedor tendrá una empresa construida con los resultados de su propio proyecto. Piensan que un módulo de producción familiar para iniciarse en la actividad ganando dinero se puede resolver en una terraza, en un patio. No se requieren grandes extensiones de tierra. Cada módulo es una unidad de negocios en sí misma con su propia rentabilidad. Para hacer escalar el negocio, el crecimiento no debe plantearse desarmando y reacomodando equipamiento, sino incorporando nuevos módulos de producción mientras los módulos previos continúan generando ingresos. Siempre y en todos los casos, es conveniente comenzar con un módulo de producción familiar, acotado en tamaño, complejidad, riesgo e inversión. Esto permitirá aprender de los errores que seguro van a aparecer. En un módulo gigante los errores son difíciles de detectar y son caros de corregir. Esto a todo nivel, desde cómo se conectan las cañerías, cómo entra el aire, dónde van los elementos, por dónde circulan los sedimentos gruesos, finos, etc. Luego, recién dominados los procesos, se podrá escalar un módulo de producción industrial y comercial. El productor necesita hacer la experiencia con cada aspecto del proceso biológico, de los controles de los parámetros, de la compra de insumos, de la función y desempeño de cada componente, sean tanques, decantadores, biofiltros, etc. Por más apuro que tengamos, hay que aprender a avanzar paso a paso. Una excelente idea es trabajar en redes de colaboración con otros productores. Existe un proyecto de ciudad acuícola con enormes ventajas. Es un excelente plan para aprovechar sinergias, ahorros, compartir experiencias y aprender de errores ajenos. El diseño de las instalaciones debe desarrollarse en base a los futuros trabajos a realizar con los cultivos. Por ejemplo, las biometrías, la clasificación, las cosechas, los ciclos de engorde, la bioseguridad, el tratamiento del agua, la seguridad, la mecánica, buscando acercarse al funcionamiento ideal y negociando, dicho entre comillas, con los recursos disponibles. Si el sistema tiene la simbiosis correcta y las condiciones apropiadas, no habrá posibilidades de tener patologías. El consejo es empezar con especies robustas que les perdonen los errores. Entre los peces, la carpa es un animal muy resistente. Entre los vegetales puede ser la lechuga, porque es más resistente, es la carpa de las plantas y tiene un precio que permite rentabilidad. Primero elijan el lugar donde irá el módulo. Asegúrense de que no se inunde, puedan acceder todos los días, idealmente debe ser plano, cuente con una fuente de agua de calidad y energía, como la electricidad o el gas. Piensen en un lugar donde no vayan a tener problemas si el agua llega a escaparse del sistema. Si bien se puede producir a la intemperie, lo ideal es que puedan cerrar el sitio para controlar mejor la temperatura. Piensen que necesitan tener acceso a todo el sistema. Eviten apoyar las instalaciones sobre las paredes que les impidan ubicar una pérdida. A grandes trazos, para un sistema de producción familiar, van a precisar uno o varios tanques de cultivo, cañería, un decantador para retirar los sólidos pesados, un biofiltro para retirar los sólidos en suspensión, una torre de intercambio gaseoso, la pileta de cultivo para las plantas, un par de colectores de agua y una bomba para la recirculación del agua. Pueden también incorporar un biodigestor para extraer la energía de los desechos. Si saben cómo funcionan, verán que son todos elementos que se pueden conseguir y construir con materiales a la mano y económicos. Deben pensar cómo controlarán la temperatura del agua. Esto va a depender de las especies que elijan y del clima donde trabajen. Por ejemplo, si son de agua cálida como la tilapia, aquí en Buenos Aires van a tener que evitar el enfriamiento del agua durante el invierno. Si trabajan con una especie de agua fría como la trucha, en Buenos Aires tendrán que pensar cómo evitar que suba la temperatura durante el verano. Siempre es una buena estrategia aislar térmicamente los tanques y las cañerías. Piensen que en un sistema acuapónico van a cultivar 3 tipos de organismos.
bacterias, peces y plantas. Los tres son imprescindibles. Unos crean las condiciones para los otros. Los desechos de unos son aprovechados por los otros. En el sistema se introducen en ese orden, primero las bacterias, después los peces y finalmente las plantas. Sin bacterias, los desechos de los peces terminan volviendo tóxica el agua para ellos mismos. Por ello es tan importante un buen plan de diseño para las instalaciones. Otro buen consejo que ya mencionamos es sobredimensionar el sistema para estar cubiertos ante variaciones en el sistema de cultivo. Sabemos que los problemas van a aparecer. Es necesario que el productor tenga la humildad de reconocer los errores, los acepte para identificarlos y busque una solución. La naturaleza tiene su funcionamiento y nosotros tratamos de entenderla para conseguir nuestros alimentos. Si hay problemas, no son de la naturaleza, son el resultado de nuestros errores en la comprensión de cómo funcionan las cosas. Debemos tener luego la fortaleza para trabajar en solucionarlo sin desanimarnos. La humildad y la fortaleza son dos valores que el emprendedor en acuaponía debe tener siempre presentes. Para ir cerrando, retomo las tres ideas centrales. La acuaponía ofrece hoy una oportunidad para generar alimentos de calidad respetando el ambiente y para generar ingresos y trabajo con una inversión adaptada a las posibilidades de cada productor. Existe demanda para el producto, el precio permite una rentabilidad y actualmente hay en el mercado líneas de crédito disponibles para financiar emprendimientos de esta naturaleza. La formación para obtener los conocimientos también está más a la mano que nunca. Ahora ni siquiera es necesario trasladarse al domicilio, ya que se puede cursar en forma remota a través de plataformas digitales. La Escuela de Acuicultura, Productora Acuícola, junto con la Universidad de Loma de Zamora, ofrece la diplomatura en acuicultura. El Estado dicta los cursos en el SENADAC, entre otras alternativas posibles. Antes de gastar y comprar equipos, es importante conocer y entender los principios de funcionamiento de un sistema acuapónico. Esto permitirá conocer cómo funciona cada componente del sistema, cuál es su función y qué características debe tener para operar correctamente y cuáles son sus limitaciones y mantenimiento. Recién entonces el productor sabrá evaluar si la oferta de un proveedor es adecuada o no para su proyecto, tanto desde una perspectiva técnica como económica. Existen en el mercado propuestas llave en mano, no son ni buenas ni malas, pero desaconsejamos emprender cualquier actividad productiva sin previamente entender cómo debería funcionar y qué opciones y alternativas existen. Es importante que el productor sea independiente en cuanto a la capacidad de elegir y tomar decisiones sobre su negocio. Piense que de lo contrario, si desaparece el proveedor, desaparecerá también el productor. Además, el conocimiento permitirá al productor corregir y solucionar cualquier inconveniente o problema que surja en el proceso productivo. Los problemas siempre aparecen y hay secretos que las empresas se guardan. El productor podría ahorrar mucho dinero desarrollando soluciones alternativas con elementos de bajo costo siempre y cuando sepa cómo desarrollarlos. Eso es todo, muchas gracias y espero que estos minutos les hayan resultado útiles. A continuación, ¿por qué invertir en seguir creciendo? Le damos la bienvenida a Acuaponia Agua Vida. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés García de Luján, Buenos Aires. Represento a Acuaponia Agua Vida. Les quería contar, hice el curso de Eduardo Cataña en el año 2017. Fue el curso anual. Y desde hace 2 años y medio que estoy trabajando en un sistema de acuaponia familiar, en el cual me ayudó a aprender el manejo de los peces y las plantas en este sistema de acuaponia. Primero les quería mostrar este videito de mi sistema que tenía actualmente. Ahí tengo el tanque de los peces, son tanques domiciliarios. Ahí se ven también los filtros, el sistema de filtrado que tenemos. Eso seguramente después lo van a aprender también en el curso, si se llegan a interesar. La parte de hidroponía, usamos un sistema de caños hidrowood, que nos fue muy bien, la verdad. El invernadero este que se ve lo hicimos también nosotros. Diseñamos todo este sistema y la verdad que nos funcionó muy bien. Hicimos una muy buena experiencia. Y lo que nos dio ganas de seguir creciendo y apostar un poquito más a lo que es la acuaponia, que tan poco difundido está en nuestro país. Quería mostrarles un par de fotos. Ahí tenemos la germinación, ahí tenemos rúcula, tenemos las lechugas, que la verdad que salieron muy lindas todas. Eso
foto también del lugar, una lechuga francesa que tenemos ahí, que es casi medio kilo que había pesado. Y acá Ceci, mi esposa, tiene las espinacas para que vean el color hermoso que salen las plantas. Bueno, lo que yo considero para iniciarse en acuaponía. El primer paso es capacitarse sí o sí. Creo que sería imposible hacer un sistema de acuaponía y no fracasar si no se estudia acuicultura o acuaponía en este caso. El segundo paso es capacitarse en todas las fuentes posibles a nivel de emprendedorismo. Llámese capacitaciones de ventas, marketing, costos, de lo que se te ocurra. Hay un montón de cursos que se pueden dar gratuitamente, que lo dan gratuitamente en internet, lo podés encontrar en YouTube, en cualquier plataforma. Hay capacitaciones en todos estos temas que la verdad que ayudan mucho a un emprendedor y estaría muy bueno que lo hagan para poder agilizar otras herramientas que pueden ayudar en este sistema. Bueno, no invertir demasiado, se puede hacer un sistema eficiente invirtiendo poco dinero, eso seguramente lo va a hablar otro de los disertantes, y después hacer el tiempo necesario para comprender el sistema y los manejos de las plantas y los peces son distintos, por ahí algunos vienen del sistema de hidroponía o de piscicultura a cielo abierto, bueno, esto es muy distinto, la verdad que cambia bastante. Hacerse responsable de los problemas, aprender a prevenirlo y no esperar a que pasen las cosas. Hay problemas que uno lo ve y lo patea para otro día, bueno, empieza a dejar pasar algunas cosas que tarde o temprano en estos sistemas te lo hacen pagar. Hay que tener cuidado siempre con el tema de la aireación, controlar los parámetros del agua y no dejarlos pasar, hay que hacerlo constantes. Después otra cosa que está bueno para iniciarse es estudiar el mercado local. Y ofrecer a los negocios de cercanía, como para saber si al público le gusta lo que estás produciendo, si les interesa. Bueno, nosotros hicimos una muy linda experiencia también con un comercio de acá de Luján muy importante, un mercado de frutas y verduras que tuvimos una muy buena relación y la verdad que nos motivó. Lo que producíamos nosotros en este lugar solamente podíamos abastecer un día en este local. Así que nos dimos cuenta que si teníamos para darle todos los días, ofrecerle todos los días, hubiésemos podido venderlo, y lo mismo si hubiésemos ofrecido en otros locales de la zona. A la gente le está encantando la calidad que tenemos en acuaponía. Cuando consideré que teníamos unos conocimientos medios como para decir, me animo a poder progresar, a avanzar con el sistema, bueno, cuando pudimos llevar adelante el sistema, conseguimos que los peces estén sanos. No estoy hablando de que crezcan en los tiempos que tienen que estar creciendo, sino por lo menos que estén sanos, que no tener mortalidad, de no haber fallado con el tema de la recirculación del agua. Bueno, superar, si logramos que las plantas crezcan y bueno, de primera calidad, eso, las plantas se tiene que ver que sean muy buenas, la verdad que tienen una calidad muy buena la planta como para diferenciarse en la góndola y que se vea y que la gente lo reconozca también. A pesar de ser un poco más caras, la gente opta siempre por comprar las plantas de acuaponía. Bueno, problemas de plagas y enfermedades, y los pudimos superar también, algo que aparecen, algo que hay que tener experiencia de cómo reaccionar cuando tenemos problemas de plagas y enfermedades en las plantas que surgen. Por más que hagas todo bien, es muy probable, en la época de calor del verano tenés unas plagas, en invierno otras. Bueno, eso hay que aprender a superarlo, y también hay como experiencia que hacerlo a baja escala primero. Bueno, después ser consciente de que es un trabajo difícil y de alto riesgo de fracaso. Porque la verdad que si no llevas bien el sistema y tenés un problema con los peces, por ejemplo, que se mueran los peces sería un problema muy grave, muy grave. Así que hay que aprender primero a controlar todo lo demás como para que funcione todo bien y tener en cuenta que un riesgo conlleva a perder todo el trabajo. Bueno, ahí podríamos evaluar, dar un paso a la inversión, que es lo que hicimos nosotros. ¿Por qué decidimos invertir en la acuaponía? Bueno, vemos que es un mercado nuevo, que va a crecer muchísimo. Es una inversión que se puede recuperar a mediano plazo, a corto plazo por ahí, pero a mediano plazo más seguro. Es una buena alternativa de trabajo para uno que trabaja ahí, la verdad que es gratificante. Trabajar con animales, trabajar con verde, con plantas, es muy lindo, la verdad que es muy lindo el trabajo,
y ver la gente que lo reconoce también es muy lindo. La verdad que es lindo cuando alguien, he ido a los mercados a entregar y la gente felicitarnos por la calidad de lo que hacemos. La verdad que eso es muy lindo. Es un aporte importantísimo para la salud alimentaria. Estamos entregando, sin lugar a duda, alimentos de calidad y de que tienen un alto nivel de pureza, que no tienen conservantes, sin pesticidas, nunca fueron fumigados con nada, así que eso es algo lindo que estamos aportando. Y después es algo importante para mí, estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nosotros nos presentamos años anteriores y este año también para Premios Latinoamérica Verde, que clasificamos en los dos como estando en los 500 mejores proyectos socioambientales de Latinoamérica. En el año 2019 aplicamos para agua y este año lo hicimos para alimentos saludables también. Bueno, pasamos a la otra. ¿Cómo va a ser esta segunda etapa? Bueno, diseñamos un sistema comercial en un invernadero de 10×30, fabricamos tanques y filtros a medida, optimizamos espacios para poder producir 3.700 plantas y 100 kilos de pescados al mes. Vamos a tener 2 personas, mi señora y yo, somos los que vamos a trabajar ahí. Y diseñamos un sistema que se puede replicar y escalar fácilmente. Bueno, este es el diseño que tenemos para este invernadero. En azul se van a ver los tanques, son 6 tanques que están en azul, acá estos tanques que acá son en azul son los que utilizaríamos, son de 4.000 litros. En este colorcito rojo tenemos los sedimentadores, en negro está un filtro de tapas, en amarillo son los biofiltros, y en verde sería un tanque colector que recuperaría el agua ya pasando a la parte de balsa flotante, que sería lo otro, esta parte del cultivo, bueno, que tiene fase 1, fase 2, y las distintas partes, en la parte del medio de la primera cama, que tiene lo que sería hoja chica, rúcula, espinaca, albahaca, todo lo que podamos cultivar en hoja chica. Siguiendo, bueno, vamos a ver un video. Bueno, quería hacerles un paneo de cómo va Aquaponia Guavida. Este es el colector de agua de lluvia que tenemos de 1.000 litros. Y bueno, está todo en proceso, así que falta poco, pero bueno, estamos por la mitad de camino, un poquito más por ahí. Tenemos 3 tanques, ahí como se puede ver, son de 4.000 litros cada uno. Este sedimentador que le hicimos con un biodigestor invertido, lo cortamos, un filtro de tapas, el filtro biológico, y después iría la parte de las camas de cultivo, balsa flotante. Les explico un poquitín el sistema, les muestro por dentro cómo son los tanques. Con las patitas les tuvimos que suplementar ahí, si no las patitas eran enteras, hubo un error ahí en el fabricante. Tenemos este rebalse y la toma de fondo, que después les voy a mostrar cómo son, cómo las armamos, y a ver si puedo. Bueno, todos los rebalses se juntan en este caño y van directo al filtro por etapas, y estos serían los rebalses, la toma de fondo, que se juntan y vienen al sedimentador, este que tenemos acá. El filtro de tapas, bueno, va a tener tipo cascaditas entre paso y paso, con una camarita entre medio. Bueno, ya más adelante vamos a hacer algunos videos mostrando cómo funcionan. Este es el filtro biológico, este tanque daría de filtro biológico. Tiene también su difusor de membrana, ese que tiene ahí es de 9 pulgadas. Por este saldría el agua y saldrían del otro lado recién. Después de eso, bueno, van a volver y se van a juntar todos en este tanque, que
todo por nivel queda a esta altura, y de acá con una bomba de 30.000 litros horas vamos a enviar a los 6 tanques. Tenemos 3 de ese lado y estamos preparando otro igual de este lado. Bueno, les voy a mostrar cómo es las bandejas que vamos a usar. Estas son las bandejas para lechuga de la empresa Becua. Así, estas muy lindas bandejas son de diseño de ellos. Bueno, también le quería mostrar los transportadores biológicos que vamos a usar. Con esto vamos a usar para tener las bacterias, para limpiar el amoníaco, bueno, y hacer todo el proceso de filtrado biológico. Tiene mucha superficie con este peinecito que tienen. Y por último les quería mostrar también la toma de fondo, como es. Fíjense que ese es el pequeño espacio que queda entre medio, que es por ahí donde va a juntar los sólidos pesados que se van a ir hacia abajo. Y unida a la misma vamos a manejar el difusor de aire. Es un difusor de membrana de 12 pulgadas. ¿Sí? Tenemos entonces la salida por abajo, que es la del difusor de aire, la entrada del aire al tanque para airear a los peces, el agua, y bueno, por este lado esta salida de 2 pulgadas que haría de la salida por debajo. Bueno, las camas, como ven, son de 20 metros por 4 de ancho. Falta todavía para terminar, pero estamos bastante bien con los tiempos, bueno, con los contratiempos de siempre, pero que lo podemos manejar, la verdad que venimos bien. Los controles del aire serían por este lado, estos caños. Por arriba va a venir todo lo que es la turbina regenerativa de aire. Y bueno, vamos a controlar por ese lado. Bueno, es un paneíto, espero que les guste y les entusiasme como nosotros, haciéndolo acá en Luján, Buenos Aires. Un abrazo a todos, gracias. Y continuando, tenemos una proyección, lo que pensamos de acá a futuro, en los próximos 5 años, luego de esta experiencia comercial y comprobando el funcionamiento del sistema, vamos a volver a escalar lo que queremos hacer y producir en otro espacio, ya en un lugar donde podamos crecer. Siempre manteniendo el camino de la agroecología y nuestra propuesta de valor, que es lo más importante, que sería, bueno, la agroecología. Por último, quería agradecer a las personas que nos vienen apoyando, Germán Behrens, Juan Pablo Pasalacia, Becua, que son colegas en todo esto de cultivar peces o hidroponía o acuaponía como Juan Pablo, Rain Show, José Luis Castañares, Telatasi, al Lornoc, al municipio de Luján, y a Eduardo, por supuesto, que nos da este espacio para poder participar en este seminario que la verdad que nos gustó mucho. Los agradezco y eso es todo. A continuación, ¿qué paso sigue para iniciarse en acuaponía? Le damos la bienvenida a Juan José Bousigues. Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan José Bousigues, soy de Argentina, vivo en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Estoy muy contento porque me hayan invitado a este seminario de acuaponía controlada. Mi experiencia en la acuaponía comenzó ya hace 1 año y medio, más o menos. Empecé de manera autodidacta, mirando páginas de internet, grupos en Facebook, canales de YouTube. Y bueno, siempre estuve muy interesado en este tipo de proyectos, en el cultivo de peces y en el cultivo de plantas. Y cuando descubrí que se podían hacer de manera, en un ciclo, en un formato cerrado, que
una cosa beneficia a lo otro y no hay desperdicio de agua. Me interesó mucho, como que me cerró el concepto, creo que es lo que se viene a futuro. Y bueno, empecé de manera, como comentaba, autodidacta, y fui poco a poco grabando todo el desarrollo de lo que yo iba haciendo para poder mostrarlo también y compartirlo como la gente que yo veía y sacaba ideas. Y así nació el canal paralelo mío, donde voy subiendo todos los adelantos que voy haciendo en mi proyecto personal. Pero cuando llegó el tiempo de la pandemia y pude tener el tiempo para tomarme, para estudiar y perfeccionarme, no lo dudé, porque es muy importante, porque hay un montón de cosas que uno tiene que aprender y sobre todo un montón de errores que al momento de estudiar y aprender uno no los comete. Y hoy día es importante no cometer errores, porque los errores, al trabajar con peces o tener que invertir en equipos, cuestan plata o cuestan vida de los animales y se pagan caro, y eso desalienta. Entonces es importante que uno se capacite y vaya haciendo las cosas de una manera más ordenada. Y bueno, eso lo fui aprendiendo como a los 6, 7 meses, que empecé con este interés por la acuaponía. Y bueno, así fue como contacté con la Escuela de Productora Acuícola y conocí a Eduardo Cataña. Y bueno, empecé a tomar las clases y me di cuenta de muchos errores que yo estaba cometiendo, pero estuve a tiempo de solucionarlos. Y mi proyecto personal se transformó en, como quien dice, los deberes en el hogar. Tuve de repente un laboratorio para ir llevando a cabo y probando todas las cosas que voy aprendiendo en las clases, y me doy cuenta de lo importante que es, confirmo lo importante que es capacitarse. Y bueno, los peces, no tuve casi más mortandad de peces, las plantas tienen otro desarrollo, pude corregir un montón de cosas que las tenía mal dimensionadas. Y eso es muy importante al momento de llevar a cabo estos desarrollos de manera hogareña, que es el nivel que estoy manejando yo ahora. Como vemos en el video que estamos pasando en este momento, yo empecé desde cero, construyendo los cajones de madera para que después pueda cultivar las plantas, y luego armo los tanques de los peces. Yo en este momento tengo un solo tanque. De esta manera comencé en un espacio muy reducido, con un solo tanque. Estoy criando carpas koi, porque es una especie que da margen a error. Hay especies que son muy delicadas, donde uno tiene que tener muy controlada la calidad del agua, el oxígeno. Y bueno, yo elegí para aprender, para empezar a desarrollar mi experiencia, una especie que tiene un aguante importante a los cambios de temperatura en el agua, sobre todo. Y bueno, por ahora me está yendo bien, estoy muy conforme con el desarrollo que vengo teniendo. Logré ciclar el agua después de 35 días, lo cual es el primer paso, y yo creo que es el paso más importante que tiene alguien que se interese en este tipo de proyectos. El ciclado del agua creo que es abrir la puerta a poder traer la vida al sistema. Cuando nosotros comenzamos con el sistema, que armamos los tanques, las instalaciones en donde vamos a desarrollarlo, cargamos con agua y tenemos que esperar a que se formen la primer colonia de bacterias, y eso lleva tiempo, y para la gente impaciente es eterno. Pero bueno, eso se hace una vez sola, y una vez que se hace, ya se empieza a desarrollar tanto el tema de los peces como el tema de las plantas, y empiezan a crecer, empieza a haber vida en nuestro sistema, y eso es importantísimo. Yo estoy muy entusiasmado. Esto de la pandemia, lo que se ha vivido en otros países, sobre todo, no tanto en Argentina, pero lo hemos visto en otros países, inclusive sin estar en pandemia, es que la plata no asegura el acceso al alimento. Uno puede tener toda la plata del mundo, pero si hay desabastecimiento en los supermercados, no tenemos
el acceso al alimento asegurado, y eso fue algo que me hizo un clic para darme cuenta que le tenía que dedicar tiempo real a desarrollar este proyecto, porque para mí es el futuro. Creo que nos hace autosustentable, tanto en carne de peces como en la huerta, y en mi caso yo lo estoy desarrollando en un espacio de menos de 30 metros cuadrados. Eso es importante recalcarlo. En cualquier espacio que ustedes tengan, lo pueden desarrollar. Yo armé todas las piezas en un patio, y en algún momento del video seguramente se ve que lo estoy montando en la terraza. Y eso deja en claro las capacidades de esto, las noblezas de este desarrollo. Yo ya estoy cultivando lo que son lechugas y estoy estudiando un poco qué pasa con los tomates. Aún no he logrado que se desarrollen perfectamente, pero bueno, son cosas que a futuro se van a ir solucionando. En este momento ya estoy cultivando lechugas y ya estoy consumiendo de mi propia huerta, digamos. Y empecé con este proyecto hace unos 3 meses. Proyecto en serio. Estoy muy conforme con el resultado que vengo teniendo y creo, como ya les dije, que es el futuro. Estos proyectos también se pueden llevar a cabo de manera familiar, son muy amigables, es muy agradable ver los peces, alimentarlos. Si tienen chicos es muy entretenido, y bueno, si uno lo puede ir desarrollando y después agrega otro tanquecito, y de esa manera en un espacio chico ya puede dar también beneficios económicos, y con una demanda de tiempo casi nula, porque es alimentar a los peces, cosechar, y después uno puede utilizar su día normalmente. Lleva unos minutos al día si es en un tamaño hogareño. Siempre hablamos del desarrollo que estamos haciendo en nuestro hogar para aprender con unos 30, 40 metros cuadrados. Uno puede beneficiar su hogar con alimento y bueno, y la familia, algunos que no estén en el hogar, algún amigo, quedar bien con algún familiar, pero si uno tiene la posibilidad de agrandarlo porque tiene un patio un poco más grande o una quinta o lo que sea que pueda desarrollar algo de mayor tamaño, sin mucha inversión, puede también tener un rédito económico y que no es menor, es muy importante, porque Eduardo seguramente lo va a explicar mucho mejor, pero a grandes rasgos, con 1 kilo de peces que tenemos en nuestro estanque, podemos generar 7 kilos de cultivo, sea lechuga, sean flores, porque vendemos flores ornamentales, o lo que sea que queramos desarrollar. Eso es de lo más importante. Puede ser una pequeña pyme en un comienzo y luego pasar a algo mayor cuando uno empieza a encontrarle el mercado. Hoy día todo lo que sea 100% natural y libre de fertilizantes y agrotóxicos que se utilizan muchísimo en los campos, hoy día tiene un comercio muy importante, sobre todo en todo lo que es restaurantes, y la gente lo empieza a solicitar a este tipo de alimentos. Bueno, es muy beneficioso todo, como les cuento, y a medida que van desarrollando, y vuelvo a hacer foco en el tema de estudiar, porque van a ir presentándose inconvenientes, y uno tiene que tener las herramientas para poder solucionarlos y seguir con el proyecto. Tonterías o cosas serias, lo importante es que uno esté capacitado para poder solucionarlo, porque como en todos los proyectos que uno quiere desarrollar, se presentan cosas. Yo les voy a contar de manera breve un caso particular mío. Cuando yo tenía el sistema armado y necesitaba empezar a tomar los parámetros del agua, bueno, me quise hacer de mi equipo porque quería tener un tester digital del pH, de los nitritos, nitratos, para ir viendo que el agua esté en condiciones favorables para desarrollarme.
Y bueno, compré un pHímetro que le dicen, así figura en internet, y bueno, lo compré calibrado. Ese era el argumento de venta. Lo compré calibrado y cuando me llegó a mi casa, listo, está calibrado, ni me preocupé en calibrarlo o en chequear que esté calibrado, y empecé a tomar los parámetros del agua. El pH me daba bastante alto, me daba al razón de 8.5, tengamos en cuenta que el pH ideal para el agua es de 7 a 7.4.5, ese es el pH ideal para el desarrollo de un sistema acuapónico, que es un pH neutro. Y bueno, me daba esos parámetros y me estaba volviendo loco porque el agua a simple vista no presentaba rasgos de impureza, que esté turbia. La verdad que estaba muy preocupado y ya llegaba un punto que no quería ni ir a testear, porque cada vez que testeaba me daba más alto el pH y no encontraba una solución. Entonces, bueno, le presenté mis dudas a Eduardo en su momento y bueno, estuvimos sacando con tester de alcalinos, de ese tipo de tester que no son digitales, son químicos, pero bueno, los parámetros nos daban bien. Entonces en un momento me dice, ¿y te lo habrán vendido realmente calibrado? Y bueno, hicimos la calibración con agua de lluvia estancada, que es neutra, y efectivamente el tester químico me daba que era neutra, y cuando le ponía el tester de pH que yo había comprado me daba 8.6. Quiere decir que no había venido calibrado, no sé si por error o se golpeó en el camino, son herramientas de precisión y son muy sensibles. Y bueno, era una tontería, pero esas cosas me tuvieron 15 días preocupado, mal, y le puede pasar a cualquiera. Yo lo dejo como anécdota, pero son cosas que se pueden presentar y todo tiene solución. El agua estaba perfecta, cuando lo calibré me daba 7.2, por lo tanto pude poner los peces y al tiempo ya pude empezar a cultivar, porque el agua me estaba diciendo que ponga plantas. Se habían empezado a formar algas y cuando uno empieza a ver el verdín en el agua y todo eso, quiere decir que hay vida, que ya el sistema lo tenemos esperando ansioso, la semilla para germinar, para empezar a cultivar y los peces para desarrollarse. Y bueno, eso la verdad que entusiasma, te engancha y te dan ganas de seguir capacitándote, mostrando tu proyecto, agrandándolo. Y es el futuro, yo voy a sostener que es el futuro y estoy muy contento de todo lo que se viene desarrollando. Y bueno, quería contarles un poquito mi experiencia, cómo empecé. Estoy seguro que mucha gente arranca así de manera autodidacta y mirando cosas en internet, lo cual es bueno, pero está lleno de opinólogos el mundo y es muy importante capacitarse. Estoy muy contento de que me hayan invitado, les digo gracias nuevamente. Ahora cuando yo termino, si alguien tiene ganas de hacerme alguna pregunta, lo voy a contestar encantado. Y también se pueden sumar a mi canal, CJ, en YouTube, o Juan José Bouzíguez en Facebook, me buscan, charlamos. Soy un estudiante, pero en lo que pueda los voy a ayudar. Y toda mi experiencia, encantado de compartirla. Un saludo. Y llegamos al final del primer seminario de acuicultura controlada con Aquaponia para emprendedores, que fue organizada por Red Alimentaria y la Escuela de Acuicultura en conjunto con la Universidad de Lomas de Zamora. Qué bueno poder encontrarnos, compromiso de las partes en función de poder generar y dar herramientas para un futuro diferente, con oportunidades y conocimientos que estén cerca de todos ustedes. Queremos decirles en nombre de Red Alimentaria y la Escuela de Acuicultura y la Universidad de Lomas de Zamora, desearles la capitalización de este seminario, desearles que entre todos podamos cuidarnos hasta que esto pase,
Son tiempos complejos, pero no tiempos imposibles de continuar nuestra construcción de proyectos y de sueños. Entonces, sigamos en contacto, regístrense en redalimentaria.com y no se pierdan de lo próximo que vendrá. Quiero agradecer al equipo de Red Alimentaria especialmente por su compromiso, su vocación, su presente, su manera de entregar, digamos, hacia todos nosotros las herramientas para facilitar que esto sea posible, y al equipo de Enfoco Film que nos enseña día a día a cómo acercarnos un poquito más a este mundo virtual que es tan importante en estos tiempos. Hasta pronto. Hemos terminado nuestro seminario de acuicultura. Espero que haya sido de sumo interés, haya cumplido sus expectativas. Yo quiero agradecerles en nombre de nuestra facultad, como así también de Red Alimentarias, los auspiciantes y los oradores, el haber participado y haber estado con nosotros en este evento. Muchísimas gracias y espero volverlos a ver pronto en un nuevo proyecto. Ha sido todo hasta aquí. Te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Aquí abajo tenés un link para dejarnos tus datos para solicitar el certificado al presente curso. También te invitamos a completar una breve encuesta porque tu opinión nos importa. Suscríbete a nuestro news en www.redalimentaria.com para recibir todas las noticias del sector de la industria alimentaria. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todo el contenido que estamos subiendo. Te invito a participar en la próxima jornada Ciencia y Tecnología Aplicada en Carne Vacuna el 11 de diciembre por este mismo canal. En el caso que quieras inscribirte, lo puedes hacer en www.redalimentaria.com. Te espero la próxima. Chau.